Gloria al Señor. Sí, mi pueblo. Así se titula el mensaje de esta noche, sí, mi pueblo. Y vamos a buscar el contexto donde se encuentran esas tres palabras en Segunda de Crónicas, capítulo 7. Si usted trajo su Biblia, le voy a invitar en este momento a que la busque. Está en el Antiguo Testamento. Antes de llegar a los Salmos va a encontrar el libro de Crónicas. Es el segundo. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Vamos a enfocarnos en el versículo 13 y 14, pero para que entiendan el contexto dentro del cual se encuentran esos dos versículos, vamos a comenzar con el verso 11. ¿Okay? Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Cuando lo encuentren, digan amén. Gloria al Señor. Si no lo encuentran, digan aleluya. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11, dice así: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Que si nos ubicamos en el contexto, el rey David quería construirle una casa al Señor. Él no tuvo la oportunidad, sino que su hijo tuvo la oportunidad. Dice en este versículo que ya terminó Salomón de construir la casa de Jehová. También construyó su propia casa como rey, y todo lo que había hecho prosperó. Y entonces en el verso 12 nos dice que apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, o sea, aquí vemos otra vez, si se recuerdan, la semana pasada vimos cómo el Señor se apareció ¿a quién? A Samuel. Aquí se está apareciendo a Salomón, porque Dios habla, Dios se comunica con sus hijos. Dios sabe cómo conseguir nuestra atención y decirnos palabras muy importantes. Y en este caso vemos que Él se acerca a Salomón de noche y le dice: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y entonces, después de confirmarle a Salomón que había escuchado su oración, que había recibido su ofrenda, su esfuerzo, su trabajo, su esmero y toda la construcción del templo, le dice estas palabras: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Wow. Si captamos estas palabras de Dios a Salomón, vemos que el Señor está poniendo delante de Salomón la bendición o la maldición. Está poniendo un futuro próspero y un futuro no tan próspero. Y todo gira en torno a la manera en que Salomón responda a la palabra del Señor. Si es obediente o si es desobediente. Si mantiene su mirada en el Señor o si quita su mirada del Señor. Muchas de las promesas del Señor
son condicionales. Significa que hay una condición para poder obtener el resultado de esa promesa. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Es una promesa. ¿Te va a responder si no le clamas? O sea, clama a mí y yo te responderé. Okay. Es un ejemplo sencillo. Todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Tienes que venir a Él. Él no te va a echar fuera. O sea, hay pasos que el Señor nos dice y nosotros debemos de responder. Ahora, cuando nosotros miramos en el corazón de este párrafo, estas palabras, en el verso 13 y 14, vamos a encontrar en primer lugar que Dios es soberano. Dios es soberano. Ahora, voy a hacer una pregunta aquí para hacer una encuesta rápido. ¿Cuántos creen que Satanás tiene poder? Okay. Pueden decir sí, están de acuerdo. Algunos lo están pensando como diciendo, ¿hay alguna trampa en esta pregunta? O sea, ok. ¿Cuántos creen que Dios tiene más poder que Satanás? Excelente. Muy bien. Han ido aprendiendo muy bien. Están poniendo atención los domingos. Gloria a Dios. Ok. Entonces, Dios tiene más poder que el diablo. Ok. Leemos un texto que dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gloria al Señor. Entonces me pregunto, ¿por qué hay tantos cristianos que andan por ahí diciendo, hoy esta semana el diablo me ha tenido corriendo? Y como esa frase, otras, donde le dan más mérito y más crédito al chamuco que a Dios. ¿Por qué anticipo esto? Porque yo creo que Dios lleva a cabo sus propósitos soberanos. Yo creo que Dios está sentado en su trono y que Él va a llevar adelante, Él va a llevar a cabo sus propósitos que son soberanos, pero lo hará en concierto con las oraciones de sus hijos. De ahí es donde Dios colabora con nosotros. Él tiene planes y propósitos que Él va a llevar a cabo de forma soberana, pero lo hará en concierto, en combinación, en colaboración con las oraciones de sus hijos. Fíjense el verso 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. De ahí vemos la primera disciplina de Dios para su pueblo. Si lo interpretamos de esta forma, el Señor le está diciendo, Él no está diciendo, voy a cerrar los cielos para que no llueva. ¿Okay? Él no está haciendo una declaración afirmativa, pero hace la pregunta. Si por casualidad o por decisión mía, dice el Señor, yo cierro las nubes para que no caiga agua sobre la tierra y ustedes sufran de una sequía como jamás han experimentado, a ver si entienden la onda lo que estoy diciendo. O sea, Dios es soberano sobre la naturaleza. Él creó cielo, tierra, mar, todo lo que hay, Él lo creó. Él es el creador. Él no le dio cuerda al mundo y lo soltó y se fue. Él está activamente involucrado en lo que está sucediendo aquí en el planeta Tierra. Y Él le dice a su hijo Salomón, si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, en otras palabras, si por causa mía hay una sequía de recursos, eso... Pocas veces se predica de esta forma porque tal parece como si fuera algo negativo, pero en realidad van a ver que es algo positivo. O sea, porque el Señor está diciendo, hay momentos quizás en que yo voy a tener que disciplinar a mi pueblo, porque el Señor dice en su palabra que todo aquel que recibe por hijo, lo disciplina. No estoy diciendo que es un castigo como nosotros castigamos a los hijos a veces sin tener que hacerlo así. O sea, a veces el castigo humano es para perjudicar a la persona o para dañar a la persona o para vengarnos de la persona. Dios no, eso no es la disciplina del Señor. La disciplina del Señor es por nuestro bien, es para ayudarnos. ¿Okay? Si a mí si a mí me dejan de dar agua, yo voy a saber lo que se siente tener sed. ¿No es cierto? Y a veces nosotros decimos, ay, me estoy muriendo de hambre. Si acabas de comer hace 2 horas. O sea, nosotros somos un pueblo que exageramos tanto. Ay, me estoy muriendo de hambre. Mentira, tú no sabes lo que es morirse de hambre. Deja de comer por unos 30 días y quizás vas a entender lo que es tener hambre. De veras. Entonces, la disciplina del Señor a veces implica que haya una sequía de recursos. El Señor dice, si yo cierro los cielos y yo los cierro, verso 13, para que no haya lluvia. Ese es el primero. Digan conmigo, sequía de recursos.
Yo sé que algunos de ustedes ya están empezando a pensar, digo, ¿será que a veces el Señor me limita los recursos? Bueno, vamos a pensar. Segundo, dice, y si mandare a la langosta que consuma la tierra. El Señor diciendo, si yo mando a la langosta para que consuma la tierra, no es una langosta, ¿verdad?, que está en el mar, porque muchos les gusta comer esa langosta. Más se parece como un grillo grande que viene y consume todo el campo, ¿ok? Ese tipo de langosta, el que comía quizás Juan el Bautista, ¿ok? Dice, si yo mandara a la langosta que consuma la tierra, ¿qué estamos viendo ahí? La destrucción del fruto. O sea, la destrucción del fruto. Si yo... ¿Quién está hablando, hermanos? Recuérdeme, por favor. Dios vino de noche y está hablando con Salomón, con el rey de su pueblo, y le está diciendo, si yo mando a la langosta que consuma la tierra, quiere decir que Dios tiene también soberanía encima de los insectos, los animales, en fin, todo. Él es soberano. Y dice, si yo los mando a que vayan a tu campo y consuman todo tu cosecha. Él está tratando de conseguir la atención de Salomón. Eso es una destrucción del fruto. Si yo te quito el fruto. Y después dice, tercero, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Si enviare pestilencia a mi pueblo. Esa palabra pestilencia puede significar sufrimientos o hasta enfermedades. Y yo sé que algunos están en ese momento quizás luchando teológicamente con lo que yo estoy leyendo acá, pero lo único que estoy haciendo es leyendo lo que Dios le dijo a Salomón. Él no dijo lo voy a hacer, él dijo si lo hago. Si por alguna razón yo decido que ustedes pasen por una sequía de recursos, si por algún motivo yo decido que ustedes el fruto que tienen desaparezca, y no tengan que comer. Si yo por algún motivo permito que la enfermedad y el sufrimiento sea parte de tu diario vivir, ¿qué deben de hacer? Si yo hago esas cosas, ¿abandonarme? ¿Criticar a Dios? ¿Echarle la culpa al diablo? Hacen algunos dicen, sí, claro que sí, siempre. ¿No? Mira, había un señor que dice que llegó a la iglesia una vez y cuando entra a la iglesia ve que hay un señor afuera que está llorando. O sea, pero llorando fuertemente en las graderías antes de entrar, en las gradas antes de entrar a la iglesia. Y él entró a adorar al Señor, pero no pudo porque seguía oyendo los llantos de afuera. Entonces salió para afuera y fue a ver qué le pasaba al Señor, ¿no? Y le toca en el hombro y dice, Señor, disculpe. Y cuando levanta el rostro el hombre, es el diablo. Chamuco estaba ahí en las gradas llorando y le dice, wow, se sorprendió al principio y le dice, oye, Satanás, dice, sí. Dice, Satanás, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y entre sollozos dice, es que todo lo que pasa me echan la culpa a mí y yo no hice nada. O sea, es lo que está diciendo el diablo, porque verdad que hay quienes todo le echan la culpa al diablo. Y Dios está en el cielo diciendo, pero el que lo hice fui yo. Y le están echando la culpa al diablo. Es como cuando Cristo liberó al endemoniado y dijeron, lo está haciendo por Belcebú. O sea, por el diablo es que él está echando. No lo estoy haciendo por el poder de él, yo lo estoy haciendo. Ahora, no concuerda una cosa con la otra, pero sí en este contexto. Hay veces que hay cosas que el Señor hace y nosotros pensamos que es el diablo. Un joven que dice, esa rubia es mía, esa rubia es mía. Yo la clamo en el nombre de Cristo Jesús, la reclamo en el nombre de Jesús, ayuna y todo, y otra persona se casa con la rubia. Ese fue el diablo que se metió en el medio. Me la quitó, me la robó el condenado, me la robó. Y a lo mejor el Señor Todopoderoso dice, no, tú eres muy feo para la rubia. O sea, Él está pensando en ella, no en ti. No, mentira. Solo el aspecto de que a veces nosotros pasamos por algo, inmediatamente decimos, es el diablo. Se cuenta la historia de un señor que su hijo había estado fuera por mucho tiempo y regresa a casa
y se pone a trabajar con su papá y lo ayuda en todo, ¿no? Era solo el padre y el hijo, ¿no? Y de repente el hijo, cuando está ayudándolo en el campo, está montando un caballo y se cae del caballo, el caballo le cae encima y se quiebra la pierna, pero se destroza la pierna. De tal forma que ya no puede ni siquiera subirse al caballo y tiene que recuperarse un largo tiempo, pero en ese transcurso del tiempo convocan a todos los jóvenes del barrio, de la ciudad, a la guerra. Y todos fueron a pelear, pero ese hijo no pudo ir porque tenía la pierna destrozada. Y todos los que fueron a la guerra murieron en la guerra. Ahora, ¿cuál es la parte clave de esta historia? ¿Cómo reaccionó el padre cuando el hijo se quebró la pierna del caballo? Se quejó con Dios. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo que mi hijo me había abandonado y ahora que regrese y me está ayudando, tú permitas que le pase esto? Y estaba reclamándole a Dios, estaba quejándose con Dios, estaba enojado por lo que había sucedido y gritándole al diablo y todo lo demás. Y cuando él se entera de que todos habían ido a la guerra, su hijo se pudo quedar por esa herida. Todos murieron, pero su hijo quedó con vida para ayudarlo por el resto de su vida, ya recuperado. El lema de esa historia es: a veces sucede algo que tú le echas la culpa al diablo y te enojas con Dios por permitirlo y no te das cuenta que quizás es una forma en que Dios está protegiéndote de algo peor. Estás manejando en el auto y de repente se te pincha la llanta y tú empiezas a quejarte contra el diablo, me metió ahí de alguna forma, el diablo se me atravesó en el camino. ¿Y qué si es un ángel de Dios que te pinchó la llanta para que tú no siguieras porque quizás algo peor te iba a pasar? Es una forma de pensar, es una forma de tener perspectiva. ¿A quién tú le das crédito? Yo sé que ahora mismo todos están tomando inventario. ¿A quién tú inmediatamente le echas la culpa o le das el crédito cuando algo sucede en tu vida? Y yo te pregunto, ¿de quién eres hijo? ¿Quién es el dueño de tu vida? ¿Quién está sentado en el trono de Dios? Dios. Entonces, no le den tanto crédito al enemigo. No subestimen el poder poderoso de Dios. Porque a veces pasemos por situaciones como sequías, que el fruto se nos desaparece, no alcanza, o quizás hasta sufrimientos y enfermedades. No pienses que Dios está ignorando lo que te está pasando. No piensen que Dios está ciego a tu situación. Y quizás hasta pueda ser una disciplina del Señor para ayudarnos de alguna forma que quizás en ese momento no entendemos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Porque no quiero achacarle a Dios de que Él te va a hacer daño. Dios todo lo que hace es bueno. Todo lo que hace es bueno, aunque en el momento yo no piense que es bueno. Es como el padre que impide que su hijo juegue en la calle porque puede venir un auto y pasarle por encima. Y el hijo se enoja y se enoja y se enoja con el padre porque quiere jugar con los otros niños en la calle. Y no se da cuenta que el buen padre no permite que el hijo corra peligro. Aunque a veces tenga que hacer algo que el niño no le guste. Como no me estás haciendo caso, vete a tu cuarto, estás en disciplina. Ay, pero papi, vete a tu cuarto. Y a veces Dios con nosotros nos hace eso: hijo, a tu cuarto, time out. Yo lo sé porque me ha pasado a mí. Veces en que Dios ha dicho: ok, Juancito, aquí te vas a quedar, piensa muy bien lo que estás haciendo. Y yo me alegro con un Dios que me ama tanto, que está dispuesto a traer disciplina a mi vida. Si nosotros sacamos inventario de nuestro país y pensamos todas las atrocidades que estamos haciendo, si hacemos inventario de cómo estamos viviendo nuestra vida aquí en el sur de California y nos preguntamos ¿por qué tenemos una sequía? ¿Por qué nos falta el agua? ¿A poco Dios no puede abrir las ventanas del cielo y derramar sobre nosotros todo el agua que necesitamos? Claro que sí. El pastor principal de nuestra iglesia en el lado anglo, ahí Tim Clark, está con toda la iglesia en el camino orando para que Dios detenga la sequía. No sé si se enteraron, pero hay una campaña de oración de que, como Elías cuando oró y vio la nube y venía la lluvia y se iba a romper la sequía. ¿Qué si el Señor está deteniendo el agua de venir a California, a donde nosotros lo necesitamos? ¿Qué si Dios es quien lo está deteniendo? ¿Se ha puesto a pensar? Yo no estoy queriendo tomar el lugar de profeta aquí y decir Dios es quien detuvo, pero una cosa sí quiero decirle: Dios es más grande que cualquier situación que pueda impedir que venga agua al sur de California. Él es soberano.
Entonces me pregunto, si hay una sequía, si hay falta de fruto, si hay sufrimientos y enfermedades, ¿qué es lo que Dios le estaba diciendo a Salomón? Salomón, que puede aplicar a nuestra vida. Él dice, si yo hago estas cosas, y entonces viene esta frase, si se humillare mi pueblo. Wow. Vimos 3 disciplinas de Dios para su pueblo. Ahora vamos a ver 4 requisitos de Dios para su pueblo. Porque fíjense cómo Él dice, si se humillare mi pueblo. Él no dice, si todos los incrédulos de la región se convierten a mí. O sea, tomemos lo que le dijo a Salomón en este contexto a ver si lo aplicamos a nuestra vida. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. O sea, aquí vemos 4 requisitos de Dios. ¿Para quién? Para su pueblo. Él dice, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Nosotros qué nos llamamos? Pueblo de Dios, hijos de Dios, cristianos. La primera vez que se usó la palabra cristianos fue en Antioquía, cuando venían pasando por ahí algunos seguidores de Cristo, discípulos de Jesús, y cuando vieron que se parecían en carácter, en comportamiento, en palabra, dijeron, mira esos cristianos. O sea, fue una palabra despreciativa cuando primero se dijo la palabra cristiano. Es más, los discípulos originales no les gustaba la palabra cristiano. Ellos no se llamaban entre ellos cristianos. Cuando se juntaban en secreto por la persecución, dibujaban un pez en el piso para distinguir, yo soy de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy seguidor de Jesús, de Yeshua. Pero no decían somos cristianos, ellos preferían decir somos discípulos, somos seguidores de Cristo. Pero después de unos cuantos años, cientos de años, al fin dijimos, bueno, nos vamos a llamar cristianos. Sea como sea, nosotros llevamos el nombre de Dios. Somos cristianos, seguidores de Cristo. Que si el nombre de Dios es invocado sobre nosotros. Cuando el pueblo gentil, o sea, los que no son judíos, quizás hay algunos judíos aquí entre nosotros, pero la mayoría de los que estamos aquí, yo me atrevería a decir que somos gentiles, o sea, no pertenecemos a los judíos, pero por fe somos hijos de Abraham. Somos injertados al tronco. Así Dios lo quiso, que si por la fe Abraham es nuestro padre, por lo tanto somos judíos, espiritualmente hablando. Somos el pueblo de Dios, hasta lo cantamos. Tiene que ser correcto si lo cantamos, ¿no es cierto? Porque solo cantamos la verdad. Somos el pueblo de Dios. Ok, somos el pueblo de Dios, el nombre de Dios está invocado sobre nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando las cosas andan mal? ¿Qué debemos hacer nosotros cuando hay ataques en contra de nuestro país? ¿Qué debemos hacer nosotros cuando hay sequías, cuando hay situaciones difíciles? Lo primero que debemos hacer es humillarnos. Digan, humillarnos. Si se humillare mi pueblo, ¿será que el pueblo de Dios se enorgullece? Se lo dejo de tarea. Si se humillare mi pueblo. Si mi pueblo tomase la postura de un siervo humilde, si reconociera quién es ante mí y se humillare, si mi pueblo, si aquellos que yo he redimido, si aquellos en los cuales yo le he dado poder, se humillaren. Pero no es solamente humillarse, no es solamente tomar una postura de humildad, de rendimiento ante Dios, de doblar rodillas ante el Rey, sino y oraren. O sea, si se humillan y oraren. ¿Saben? Yo no sé cuántos de ustedes naturalmente no les gusta pedir ayuda. No digan, no levante la mano. Pero donde su tendencia es que a usted no le gusta pedir ayuda. El chiste que más oímos es cuando los varones, ¿no? Siempre le echan la culpa al varón que está manejando y está perdido, pero nunca pide ayuda para salirse de donde está perdido. O sea, no le pide ayuda a su mujer, porque eso es muy humillante. Porque todo el mundo sabe que la mujer no sabe navegar, mucho menos manejar, o sea, y saber a dónde va. Entonces, lo dije rápido porque no me entendiera, pero más o menos. Entonces nosotros, no, como hombres, ¿qué somos? Para pedirle ayuda a nuestra mujer, ¿qué tenemos que hacernos? Humillarnos, ¿no es cierto? Tenemos que dejar nuestro orgullo. Tenemos que bajar la cabeza y decir, sí, mi amor, es cierto.
Estoy perdido. ¿Qué más quiere, mujer? Me tienes aquí loco, te miro y me desoriento de todo. Eso, por si necesita alguna excusa, ahí puede decirlo. Eso, ay, mi amor, no seas así tan cursi. Dice, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Te humillas. Humillarte es reconocer que tú no tienes todas las respuestas. Humillarte es reconocer que tú no tienes todo el poder en tus propias fuerzas, que tú necesitas ayuda, entonces pides ayuda. Dice, si mi pueblo se humillare y orare. Ahora, yo no sé si ustedes piensan que la oración tiene poder. Entonces, ¿por qué no oramos tanto? Cuando se enferma un miembro de tu familia, ¿qué haces primero? ¿Le das medicina o oras por él? No me conteste, porque solo los santos van a decir, yo oro. Es cierto, nos acostumbramos a hacer ¿qué, hermanos? A depender de nosotros mismos y de lo que tenemos a nuestro alcance. Y se nos olvida que la Biblia dice que si alguno está enfermo entre vosotros, ¿qué dice la Biblia? Me encanta lo que estoy escuchando. ¿Oyeron? Dice que llamen a los ancianos de la iglesia. No dice eso. Dice, si alguno está enfermo entre vosotros, haga oración. Primero, ahora están, sí, búsquenlo, Santiago, capítulo 5, lo va a encontrar. Si usted está afligido, si está enfermo, lo primero que debe hacer es orar. Si Dios no te sana, entonces llama a los viejitos de la iglesia, no, a los ancianos de la iglesia para que oren por ti y te unjan con aceite. ¿Sabían eso? Que la responsabilidad primera es sobre usted. Sin embargo, es mucho más fácil para nosotros dejar que Él, o sea, el anciano que está ahí al frente que me va a ungir, que Él se dedique a estar en la presencia del Señor. Yo solo quiero venir y recibir la bendición. Pero no, corresponde a uno primero que ore uno, haga oración. Entonces, a veces nosotros nos olvidamos que Dios es soberano, pero quiere obrar en colaboración con nosotros. A mí me costó mucho aprender esto, porque yo decía, si Dios es soberano, Él puede obrar. O sea, ¿por qué Él necesita que yo le pida? O sea, que yo le pregunte, que yo le solicite. Él sabe lo que yo necesito. Si me quiere bendecir, que me bendiga. Si no me quiere bendecir, bueno, allá Él, decisión de Él. Y eso suena hasta cierta forma como una forma correcta de pensar, pero no es así. Dios dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Dios quiere que tú muestres tu interés, que tú comuniques lo que tú necesitas, lo que tú quieres. Hay poder en la oración y Él dice a su pueblo, si mi pueblo se humillare y si mi pueblo orare, tercero, y buscaren mi rostro. Buscar mi rostro. Yo cuando pienso en esa frase, buscar su rostro, a veces nosotros huimos de la presencia del Señor. O sea, pero busquen mi rostro. O sea, es como el padre que está con el hijo delante y el hijo está con la cabeza agachada y el padre le toca en la quijada y le dice, mírame. O sea, busca mi rostro, busca estar cara a cara. Como ese corito que dice, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara. ¿Por qué no podemos aprovechar ahora y buscar su rostro, buscar estar delante de su presencia? Quiere decir que lo puedo mirar a los ojos, lo puedo mirar y ver esos ojos tiernos que me están viendo. O sea, acercarme a Él, no esconderme de Él, no huir de Él. Porque a veces nosotros cuando oramos, o sea, nos humillamos y yo creo que el buscar mi rostro, esta es mi opinión. Para los que están estudiando hermenéutica se dan cuenta, como dije, esta es mi opinión sobre lo que voy a decir. O sea, si Él dice humíllate y ora, a veces es como que si estás frente a un verdugo, que tú te humillas y oh, por favor, misericordia. Pero Él dice, busca mi rostro. O sea, busca ver mi cara. Yo no estoy enojado contigo. O sea, busca mi rostro, humíllate, ora, pero acércate. Ven cerca. Busca mi rostro, mi presencia. ¿Quién soy en verdad? Acércate a mí. Humíllate, ora. Y si buscaren mi rostro, y dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Ay. Algunos somos expertos en orar,
en humillarnos. Venimos al altar los sábados en la mañana a orar. Aquí clamamos a Dios, ponemos todas nuestras necesidades delante del Señor y cuando termina la oración las vamos recogiendo todas otra vez y nos las llevamos con nosotros otra vez para la casa. ¿Verdad? Señor, te entrego mi adicción, mis vicios, mis debilidades, mis pecados. Todo, Señor, te los entrego. Límpiame, Señor. Gracias, Señor. Los recojo y me voy. Y sigo haciendo lo mismo. O sea, no me convierto de mis malos caminos. O sea, es una decisión. Yo creo en un Dios que si yo le pido que me ayude, Él me ayuda. Yo creo en un Dios que si yo me comprometo a caminar, Él me va a ayudar a caminar. Y si me caigo, Él me va a levantar, me va a sacudir y me va a seguir ayudando a seguir caminando. Pero yo tengo que tener la voluntad de decir, me convierto de mis malos caminos. Ahora, les doy una ilustración para que me entiendan un poco mejor. En el tiempo del Nuevo Testamento estaba Juan el Bautista bautizando, ¿verdad?, en el río Jordán, y se le acercan unos fariseos y otros y querían bautizarse. Dijeron, se abrieron los baños, ahí yo voy. Yo no entiendo por qué se querían bautizar. Sinceramente, porque cuando Juan los ve, él dice, ¿y quién les avisó a ustedes de la ira venidera? En otras palabras, ¿y qué hacen ustedes aquí para bautizarse? Si es obvio que ustedes no han cambiado su forma de pensar. Ustedes solamente se quieren bañar en el agua y que todo el mundo piensen que ustedes son, pero no son. Primero vayan y muestren con actos de arrepentimiento y después vénganse a bautizar. De ahí algunas personas malinterpretan el bautismo y dicen, yo no me voy a bautizar todavía porque no estoy listo. ¿No estás listo para qué? Para comprometerte. Es lo que realmente está uno quizás diciendo. No estoy listo para comprometerme, porque el asunto es convertirte de tus malos caminos, es reconocer, esto está mal, no lo hago más. O sea, mi compromiso, mi convicción es que me voy a dar la vuelta. Ahí está el pecado, le voy a dar la espalda al pecado y le voy a dar la cara a Dios. Voy a buscar su rostro. Voy a convertirme de mis malos caminos. Si era ladrón, ya no voy a robar. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios y Él me da la fuerza para no tener que robar. Yo antes era mentiroso, ahora no voy a mentir. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios y Él me va a dar la fuerza para no seguir siendo mentiroso. ¿Van entendiendo? Yo era alcohólico, pero ahora no soy alcohólico. Ahora soy cristiano, soy hijo de Dios. Él me da la fuerza para no ser ebrio. Voy a ser sobrio. Antes esto me adueñaba y yo no podía porque era esclavo. Pero ahora Cristo me ha liberado, ahora puedo. No, antes la pornografía, todo lo perverso me ataba, me jalaba, pero no lo necesito porque Cristo me ha hecho limpio, ahora soy puro. Puedo vivir distinto. Puedo apagar la computadora y no verlo más. Ay, pastor, pero es que la tentación es muy grande. Entonces, deshazte de la computadora. O sea, y yo puedo seguir diciendo cosas como diciendo, ay, pastor, es que no te das cuenta, es que yo no puedo dejar el alcohol. Cada vez que veo la botella tomo. ¿Y por qué estás viendo la botella? La guardé de recuerdo. Es un adorno. O sea, no, hermanos, a veces yo pienso que nosotros complicamos las cosas. O sea, pero pastor, es que tú no te das cuenta lo difícil que es soltar. Yo no estoy diciendo que es fácil, pero sí es sencillo. Conviértete. Él te da el poder. Toma la decisión, comprométete. Yo sé que esto es mucho más profundo y necesita más tiempo para explicarlo, pero en realidad aquí Dios está hablando a los del Antiguo Testamento y le están diciendo, conviértanse de sus malos caminos. ¿Qué es lo que está diciendo? Si ustedes van tras otros dioses, ya dejen de adorar a esos palos, a esas cosas inservibles. Adórenme solo a mí. Tú te conviertes más en lo que tú adoras diariamente. Adora a Cristo todos los días y tú vas a ver cómo vas a perder las ganas de estar metido en toda esta basura. Pero el problema es que seguimos adorando frente a Baal, seguimos adorando frente a Astarot, seguimos adorando a dioses falsos, el dinero, el materialismo, el sexo, tantas cosas que seguimos adorando todos los días.
Conviértanse, adórenme solo a mí, dice el Señor. Que yo sea el motivo de su pasión y su despertar y su vivir. O sea, eso es lo que Él está diciendo. Porque lo complicamos, hermanos, lo complicamos. Toda la basura del mundo se nos está metiendo por los ojos. Y lo que Dios está diciendo, yo sé que está allí, pero yo soy mayor que ellos y estoy en ti. Date la vuelta. Cierra tus ojos. Tápate la boca. O sea, conviértete de tus malos caminos. Cambia tu forma de vivir. ¿Por qué? Porque Dios te da la fuerza para hacerlo. Yo creo que vale la pena decirlo, porque no quiero que me malinterpreten lo que estoy diciendo. Ninguno de nosotros podemos cambiar nuestra forma de vivir por nosotros mismos. Yo no estoy diciendo hagan obras para ser salvo. Yo estoy diciendo, si eres salvo, vive como quien eres. Deja de ponerte encima una etiqueta que no te corresponde y vive como eres, libre, hijo de Dios, poderoso. Que el débil diga fuerte soy. Que el pobre diga rico soy. O sea, ya no estás allí, estás acá, pero estás viviendo como que si estás aquí. Y no te das cuenta que Dios te quiere acá. Y a veces las disciplinas del Señor vienen para que nosotros podamos reconocer que estamos todavía allá. Y le echamos la culpa al gobierno. Le echamos la culpa a todos los pecadores. Y yo leí eso, hermanos, busqué y no encontré donde hable de ellos. Él dice, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo orare, si mi pueblo buscare mi rostro, y si mi pueblo se convirtieren de sus malos caminos, entonces, digan conmigo, entonces, aquí es donde está la condición que le dio a Salomón, la promesa de Dios para su pueblo. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí están las promesas de Dios. Si nosotros cumplimos con lo que Él nos pide, entonces Él promete escucharnos, pero nos escucha donde nos dice sí. Porque algunos dicen, Dios no escucha la oración del que está enojado y amargo. Sí lo escucha, pero no lo escucha. ¿Me explico? Claro que lo escucha, Él es Dios, pero no le presta atención y no resuelve lo que estás pidiendo. Como aquel que está maltratando a su esposa, quizás la está golpeando físicamente, la está humillando detrás de su espalda, quién sabe cuántas cosas está haciendo. Y ese hombre después viene a la iglesia, alza las manos supuestamente santas, clama a Dios y Dios dice, yo no escucho tu oración. Porque mira cómo estás tratando a mi hija. No voy a escuchar tu oración. Por eso el Señor nos dice aquí, les estoy dando el método, les estoy dando el camino a seguir. Donde usted puede, si se humilla, si ora, si busca su rostro, si se convierte de sus malos caminos, entonces Él te da una promesa. Entonces oiré desde los cielos. Y entonces perdonaré, limpiaré de toda culpa y sanaré tu tierra. Sanaré tu tierra. Aleluya. Yo quiero que Dios escuche mis oraciones. Yo quiero que Dios escuche nuestras oraciones. La santidad comienza en casa, hermanos. Y yo creo que hay un llamado sobre el pueblo de Dios a que nosotros podamos sinceramente tomar responsabilidad. Sinceramente yo le digo, y no lo digo, perdóneme, voy a hablar quizás de una forma media profética, pero quiero decirle que creo que hay muchos enfermos que no tienen por qué estar enfermos. Pero es nuestra culpa. Yo creo que hay gente perdida que no tiene a Cristo y la razón por la cual no lo tienen, es nuestra culpa. Cuando digo nuestra culpa, ¿a qué me estoy refiriendo? A la iglesia, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. A veces hay que reflexionar y decir, Señor, estamos haciendo lo que podemos hacer.
Sí, sinceramente, y no es, por favor escúcheme, no es para que nos sintamos deprimidos o culpables, como que hay que regañar, nos dio el pastor Juan. No es eso, es que si yo tengo en mi mano la solución del problema de mi vecino y no se la doy, soy egoísta, soy irresponsable. ¿Sí me explico? Y lo que yo quiero hacer en esta noche es crear conciencia. Porque es fácil decir, ay, la razón por la cual mi barrio se está yendo al diablo es porque el pastor no visita. No camina por mi barrio y predica en las calles de mi barrio. O sea, o es porque, y buscamos, no, la razón por la cual mi barrio está así es porque el alcalde de la ciudad, y si pasara mejores leyes, mira, tus problemas y los de esta sociedad no se van a salvar con mejores leyes. Leyes han habido, eso no soluciona el problema. El único que puede traer sanidad a nuestra tierra es Dios. Porque algunas de las cosas, escúcheme bien, algunas de las cosas que hacen falta cambiar, Dios es quien está en control de ellas. Si yo cierro los cielos y no permito que llueva, si yo mando la langosta para que consuma su fruto, si yo, ¿se dan cuenta? Dios está diciendo, si yo por motivos que tú no entiendes tengo que obrar de esta forma, lo que yo estoy buscando es que ustedes, a quienes yo he dejado en la tierra, con mi espíritu les he dado, si ustedes agarran la batuta, si ustedes levantan el estandarte y se paran frente a mí, se humillan, buscan mi rostro, oran, claman, hacen guerra espiritual, yo voy a escuchar, voy a perdonar a su tierra y voy a sanar su tierra. Pero Dios necesita que nosotros respondamos. ¿Qué opinan? ¿Tendré razón o no? Porque a mí me parece que a veces hasta reuniones de oración las hacemos para nosotros. Que a mí me guste la reunión de oración, que me caiga bien. Cuando no nos damos cuenta que una reunión de oración es cuando se juntan los hijos de Dios para hacer guerra espiritual, para clamar ante Dios, para cambiar el mundo. Para cambiar el mundo. Y cuando yo digo cambiar el mundo, algunos dicen, ¿qué me importa lo que pase en el otro lado del planeta? A mí lo que me interesa es mi casa. Usted sabe que su casa es parte del mundo que necesita ser cambiado. Y comienza en casa cuando tú te paras en la brecha, cuando tú empiezas a clamar, cuando tú te humillas y buscas el rostro del Señor y lo haces de todo corazón. Dios va a decir, mi hijo la cachó, mi hijo, porque él habla Spanglish, mi hijo entendió, mi hijo está haciendo lo que yo pido. Y porque mi hijo me ha creído, yo lo oigo, le pongo atención. ¿Y sabes qué? Perdono, porque soy un Dios perdonador, y sano su tierra, resuelvo esos problemas. Mando lluvia, aleluya. Trae fruto en abundancia, porque Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y quita las pestilencias, quita las enfermedades, quita esas cosas, porque nosotros hemos sido fieles a su voz. Por eso, hermanos, si me permiten, no sé si Jerry anda por acá, pero tomemos unos minutos y ¿qué les parece si oramos? Saben, esta fecha es una fecha muy significativa para este país. Es el 11 de septiembre. Hace 13 años atrás que quizás nuestro país sufrió uno de los peores ataques que jamás en su historia ha sufrido. Y el clamor de Dios a nosotros es que debemos de orar por todos los hombres, dice la Biblia en 1 Timoteo, debemos de orar por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, por el país, por el gobierno. Pero saben, yo he visto que no solamente en este país, y vamos a orar por este país, pero no solamente en este país, hay muchos países en este mundo que lo del 9/11 ocurre todos los días, en el sentido de que hay bombas cayendo por todos lados. Desde Israel hay bombas que continuamente le están tirando. Viven siempre con ese temor. Yo recuerdo cuando viví en El Salvador, hablé con muchos señores ya mayores que decían que ellos recuerdan cuando durante la guerra ellos iban caminando encima de cadáveres para llegar al colegio, cuando eran niños. ¿Cuántos recuerdan eso? Quizás ustedes lo vivieron.
O sea, eso fue nuevo para mí. Yo me crié en Estados Unidos donde todo estaba tranquilo. Lo que hizo despertar al gigante fue cuando en nuestra tierra algo como lo que pasó en el 9/11 pasó. Pero yo entiendo que ustedes entienden porque vienen de países donde cosas similares a esas ocurren. Y no hay justicia ni nadie que haga un desfile por ustedes. Pero Dios no dice, hace falta desfiles para que yo obre. Dios no dice, hace falta servicios conmemorativos para que yo obre. Él dice, sí, mi pueblo, que es invocado por mi nombre, sobre el cual mi nombre es invocado, si ellos oraren y si ellos se convirtieren en sus malos caminos y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos y perdonaré y sanaré su tierra. Y nosotros lo podemos hacer en esta noche. Amén. Pongámonos de pie.